Ciencia y tecnología para octavo grado. Continuamos con nuestro cuaderno de trabajo en la unidad número 4. Vamos a la semana número en la 15 y el tema de esta ocasión se titula Mol y constante de Avogadro. Vamos a ver qué consiste de Avogadro. Abogado, pero Avogadro. Indagación. Vamos a ver qué significa. Cuando compramos huevos en el supermercado, los podemos hallar en diferentes presentaciones. Media docena, docena, 15 unidades, etc. 7 por el dólar, 6 por el dólar, 5 por el dólar, depende del tamaño. Va. Al igual que contamos los huevos en docenas en eventos masivos, conciertos o desfiles. El desfile de la rosa. Solemos contar a las personas en miles o decenas de miles. Incluso al cocinar arroz es común medir la cantidad de gramos que empleamos, a media libra, cocinar, niña, no te pases, me puede engordar, para obtener una porción determinada. Así, de forma similar, en química podemos contar átomos o moléculas en cantidades aún más grandes, incluso llegando a trillones o a cuatrillones de partículas. Bueno, cuando cocinamos arroz, lo que queremos no lo andamos contando. Empleamos una unidad para describir una cantidad de objetos. No es nuevo, ha sido una práctica común. Así, en química se emplea el mol, la unidad de medida del sistema internacional que permite contar la cantidad de átomos o moléculas en una muestra de una sustancia, ayudando a mejorar y comparar cantidades extremadamente grandes de partículas de una manera más precisa y eficiente posible. En la siguiente actividad se simulará el proceso que realizarán los químicos para determinar el número de átomos o moléculas en su experimentación, ya que estas partículas son tan pequeñas que no se permiten ver a simple vista. Y tan numerosas que contarlas una a una sería una tarea imposible. Sí, aquí va a contar un átomo. ¿Cuántos átomos hay en un moco? Millones. Y de microbios ni idea. Actividad. Determinación de un número de objetos sin contarlo. En la actividad se aplicará el concepto de mol para determinar el número aproximado de objetos pequeños y idénticos que hay en una bolsa grande. Se empleará la masa de la bolsa y la masa promedio. O sea, que vamos a empezar la bolsa y la masa promedio de cada objeto para calcular el número de objetos en la bolsa. Así que prepara la calculadora, comienza a descubrir el mundo de los moles. Anillo de roca, la mole, quiero hacer. No, pero no, aquella mole era de piedra. No, este es un mol, es una unidad para pesar las cosas pequeñitas. Materiales: bolsa transparente, una balanza, una taza de objeto pequeño, puede ser de frijoles, botones, arroz, maíz, canica o clic, clic, duri, va a llamar al grupo clic. Procedimiento: cuenta una pequeña cantidad de frijoles colocando en la bolsa y anota la cantidad. Vamos a poner 50. Mide la masa de la bolsa en la balanza. Anota el valor obtenido. La masa de la bolsa sería 5 gramos. Llena la bolsa por completo con frijoles y ciérrala. Mide la masa y registra el dato que se ha obtenido. Pero solo la masa. Pues llenamos la bolsa, dice que llena la bolsa por completo con frijol y pesa 222 gramos. Pesa la cantidad de frijoles. Después vamos a ver cuántos frijoles son. Responde lo que te indica el cuaderno de trabajo. Vamos a nuestro querido y hermoso cuaderno de trabajo. Pero antes de eso vamos a ver esta indicación, algo que nos podría servir. El concepto de mol es fundamental en química porque nos permite contar las partículas extremadamente pequeñas, como átomos o moléculas, de manera práctica. ¿Qué es un mol? El mol es una unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional de la SI. Se define como la cantidad de materiales que contiene. Que estaría diciendo, esa es la medida que vamos a estar trabajando en todo. 6.022 por 10 elevada a la 23 potencia. Entidades elementales, átomos, moléculas, iones. Esos pesan, todo átomo que esté solito, ya nos vamos a topar con todos esos átomos. Este número se conoce como constante de Avogadro.
Esto sería, cuando hablemos del número de Avogadro, sería, sí, Avogadro sería 6.022 por 1023. Tomémoslo en cuenta porque esto lo vamos a tomar en la última actividad de esta semana. Va. ¿Por qué es útil? Trabajar con... ¿Por qué es útil? Trabajar con átomos individuales sería imposible, ya que son increíblemente pequeños. Por eso el mol nos permite expresar grandes cantidades de partículas en una media manejable, similar a cómo usamos la palabra como docenas de unidades o centenas, 100 unidades, para contar un objeto cotidiano. Ejemplo práctico, un mol de agua contiene, este sería el número de Avogadro. Pero estamos hablando en el mol en sí, no como elemento. Como elemento tendríamos que sacar cuántos hidrógenos hay aquí, dos, y el cero, iba a decir, y la O que oxígeno serían 3 y lo multiplicamos y sabemos el número de moléculas. Un objeto de un mol de oxígeno O2 tiene la misma cantidad de moléculas de oxígeno y un mol de carbono equivale a la misma cantidad de Avogadro, átomos de carbono. Además, el mol nos ayuda a conectar el mundo atómico con el macroscópico, ya que permite calcular masa mol de sustancia y diseñar relaciones químicas con precisión. Dejamos este último poquito y pasamos a lo que es nuestro cuadro de trabajo. Existe una relación directa entre la masa de los objetos individuales y el número de objetos presentes en la bolsa, ya que a medida que se agregan más objetos a la bolsa, su masa total aumenta proporcionalmente. Así, utilizando la relación entre la masa total de la bolsa llena y la masa de los objetos, ya se puede determinarse aproximadamente el número de objetos en la bolsa, sin contarlos uno por uno. Sí, lo malo es que digamos, cuando yo voy a cambiar los centavitos ahí al súper, los pesan. La última vez me querían bajar con 2 centavos, porque no la máquina, acuérdense que los centavos en el desgaste pesan menos. Miren, en su bolsa solo tiene 96. Si he contado 100, por última vez que... Así como se utiliza la masa de un número determinado de frijoles y la masa total de la bolsa llena de frijoles para estimar el número de objetos. Como verás, el concepto de mol está relacionado con ideas de contar y medir grandes cantidades de partículas en una muestra. Vamos a ver. Cada tubo contiene un mol de átomos del elemento de izquierda a derecha. Silicio, sí, carbono, C, fósforo, la P, azufre, la S, magnesio, Mg y plomo, Pb. Después vamos a ver que un error hay en nuestro libro, basado en esta letra S. SO pensaron que era el mismo. Ahí hay un mal cálculo. El mol es equivalente al 0.022 por 10 elevado a la 23 potencia. Partícula. Esto es denominado como constante de Avogadro, en honor al químico italiano Amedeo Avogadro. Por ello podemos decir que un mol de partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones y otras partículas posee el número de partículas iguales a la constante de Avogadro. Así la vamos a determinar. Na, número de Avogadro. Aquí tenemos un mol de hierro. Solo el hierro en sí tiene, el número de Avogadro es 6.022 por 10 elevado a la 23 potencia. Átomos de este elemento, 3 moles de dioxígeno de carbono, CO2. ¿Cómo se termina? Vamos a ir ya explicando la última actividad. ¿Cuántos moles hay aquí? 2 más 1 sería 3. Tiene 3. Lo multiplicamos y tenemos las moléculas de este compuesto. ¿Cuántas moléculas tiene? Y un mol de agua tiene, ¿cuántos serían aquí? Tiene 6 puntos, pero 6.022 por 1023. Aunque está algo confuso este dato, sí, porque si aquí hay, imagínense, aquí hay, ¿cuánto hay aquí? Aquí hay 3 moléculas y son 3 elementos, miren, 2, 3, aquí habrían 3, pero bueno, tomémoslo así, dejémoslo así por el momento. Continuamos, Ahora vamos con nuestro cuaderno de trabajo. Vamos, dice cantidad de frijoles, masa de la bolsa con una pequeña cantidad de frijoles. Vamos a ver. Ahí llenamos nuestro cuaderno de trabajo.
El primer dado que nos preguntan, ya lo habíamos dicho en nuestro libro de texto. El peso por frijol lo vamos a establecer como 0.8 gramos. Pero ir variando cuánto puede pesar un frijol. Recuerden que no todos los frijoles son del mismo tamaño, no todos están tan secos, hay otros que tienen más agua, otros están más crudos. Dependiendo del tipo de frijol, bueno, en mi caso pesó 0.8 gramos. Cantidad de frijoles sería 50. Masa de la bolsa con una pequeña cantidad de frijol. Pero estamos hablando del peso ya. 5 gramos. Luego de las 50 frijoles nos pesan 40 gramos. Esto igual a 45 gramos. Pesó la masa de la bolsa con frijoles. La masa de la bolsa llena de frijoles. La llenamos. Acordemos que vamos a llenar la bolsa de frijoles. Nos pesó 222 gramos más los 5 gramos de la bolsa. En total pesa la bolsa 227 gramos. Después vamos a determinar cuántos frijoles hay. ¿Cuál es el propósito de usar una cantidad pequeña y uniforme de frijoles al principio del experimento? El propósito es obtener una masa promedio representativa de un frijol, de solo un frijol. Ya sabemos con un frijol cuánto pesa, 0.8 gramos. Esto permite calcular la cantidad total sin necesidad de contarlo uno por uno. ¿Qué relación existe entre la masa de los frijoles medidos inicialmente y el número de frijoles presentes en la bolsa? Si conocemos la masa total de la muestra y la cantidad de frijol, en ella podemos calcular la masa promedio de un frijol. Luego usamos esta referencia para estimar el número total de frijoles en la bolsa llena. ¿Cómo se podría utilizar la masa de los frijoles y la masa total de la bolsa para determinar el número aproximado de frijoles en la bolsa sin contarlos uno por uno? Dividimos la masa total de la bolsa con frijoles entre la masa promedio de un frijol. Esto nos da una aproximación del número de frijoles en la bolsa. Calcula la cantidad de frijoles en la bolsa llena. Sería 227 gramos. Que el peso total le quitamos los 5 gramos que pesa la bolsa, nos quedan 222 gramos. Lo dividimos entre el peso de cada frijol y nos da que en esa bolsa hay 277.5 frijoles. Así que la bolsa hay aproximación de, pongámosla 227 frijoles, porque podría ser que algún frijol sea más grande, otro más chiquito. O sea que entre más grande, acuérdate que tiene menos masa. Entre más grande tiene más masa y entre más chiquito tiene menos masa. Por eso vamos, que hay un aproximado de 277 frijoles. Quitemos ese medio. ¿Cómo se relaciona esta actividad con el concepto del mol en química? Esta actividad demuestra cómo los químicos pueden contar partículas microscópicas sin hacerlo manualmente. En química usamos la masa para calcular la cantidad de átomos o moléculas en una sustancia, similar a cómo aquí estimamos el número de frijoles. Esto se relaciona con el mol, que representa, ya sabemos cuánto vale el mol, 0.022 por 10 elevado a la 23 potencia de partículas, permitiendo cálculos precisos en reacciones químicas, niño. Fíjese en los puntos, no respete las comas. Creatividad. Si ya se conoce el número de partículas, entonces puedes calcular cuántos moles corresponden. Preparen que vamos a comenzar a jugar. Saquen notado. Solamente planteando una relación de proporciones, considerando un mol que vale 0.22 por elevado. Recordemos que aquí se han comido un 0. Es 6.022 por 10 elevado a la 23 potencia. ¿Qué partículas? Pon mucha atención, porque enseguida se desarrolla un emocionante juego de mesa donde demostrarás tus habilidades de conversión. El juego de las conversiones químicas. Diviértete con este emocionante juego de mesa que desafía a realizar distintas conversiones de moles y a utilizar la constante de Avogadro para avanzar a una asombrosa aventura química. Bueno, sí, pero si hablamos de diversión, yo siento que me divertí más con el área de comunicación. Me divirtió más esa, quizás. Aunque me costé noche, pero fue divertido estar descifrando cómo se hace eso, cómo se hace. Al final le llamo, Debes demostrar tus habilidades de conversión y conocimiento sobre los moles para superar desafíos y alcanzar la victoria. Bueno, si me sugieren a mí, yo el área de comunicación la trasladar a la respuesta, a este juego. Sí, me gustó más la última actividad, está más divertida. Materiales, 2 dados, un tablero de juego, una ficha de jugar. Recuerda que el tablero de juego aquí viene en nuestro cuaderno el cuaderno de trabajo viene tarjetas de preguntas y respuestas. Procedimiento.
Analiza los ejemplos de conversiones químicas de la sección. Así se calcula. Busca el cuadro de trabajo, la ficha de jugador y la tarjeta y el dado para recortarlo e iniciar el juego con el tablero. 3. Forma un equipo. Elige una ficha y ubica la ficha en la casilla de inicio. Sí, esto se puede al juego de no tiene se recuerden ese juego. O disculpe. 5. Lanza los dados para determinar quién comienza. El jugador con la puntuación más alta comenzará. Lanza los dados por turno y avanza el número de casillas que indique. 7. Avanza hasta la casilla superior. Así caes en una casilla con una escalera. Retrocede hasta la casilla inferior, así que caes en una casilla con una serpiente. Toma una tarjeta de pregunta y respuesta. Si llegas a una casilla especial marcada con un signo de interrogación, si respondes incorrectamente, quedas en la posición actual. Gana el juego siendo el primero en llegar a la casilla del tablero. Sí, ¿no? Lo único que no me gusta es que se parece al juego de Yu-Gi-Oh! Pero bueno, nos van a hacer preguntas, vamos a aprender. Este divertido juego refuerza el conocimiento sobre la conversión de moles y el número de abogados. Promueve el pensamiento lógico y el cálculo rápido. Importante destacar que estos cálculos nos permiten relacionar la cantidad de partículas en nuestra química con la cantidad de moles y diversas. Esto es crucial para comprender la estequiometría y las proporciones en relaciones químicas, así como entender cómo las sustancias interactúan. Además, las constantes de Avogadro nos ayudan a establecer relaciones cuantitativas entre partículas y moles. Por tal razón, es recomendable realizar ejercicios prácticos y actividades donde se apliquen estos cálculos y explora el mundo de los moles y las partículas en la actividad P. Vamos a establecer aquí. A este le vamos a poner cuadro 1, 2, 3, 4, 5 y este va a ser. Aquí está el dado, lo pueden recortar. Ahora que nuestro cuadro de trabajo lo podemos recortar. Estas son las fichas según el desafío que le toque. Aquí tenemos el desafío. Tira su dado. Establezcan quién va a ser el primero. Si cae aquí, aquí creo que no hay problema en la cola. Si cae aquí, creo que tampoco no hay problema. El problema va a ser, bueno, si cae aquí, creo que sí, aquí hace una pregunta. Le van a hacer una pregunta. Vamos aquí, si cae en el 4, que el 4 le da una escalera y puede esquivar esta serpiente. Yo creo que al caer en la cabeza de la serpiente, que se regresa al principio. ¿Cuántas preguntas? Hay 4 preguntas tiene que contestar durante el proceso. Sí, yo creo que al caer en la cabeza de la serpiente es que se regresa. Si cae abajo de la escalera, ahí puede subir. La cabeza de la escalera, el de la serpiente se escalar y así puede ir jugando. Ahí tenemos la primera pregunta. Si le cae digamos, la ficha número 1. Has caído en una casilla, dice, vamos a leer las casillas. Lo que está en azul es lo que dice las casillas. Has caído en una casilla especial y tienes la oportunidad de avanzar 4 casillas. Te toca responder cuántos iones de cloruro hay en 1.5 moles de cloruro de sodio. Na. Pregunta más. El cloruro de sodio NaCl es un compuesto iónico que se disocia en sodio Na+, y iones cloruro Cl-. Es una proposición de 1.1. Esto significa que cada mol de NaCl hay un mol de iones Cl-. Por lo tanto, en 1.5 mol de NaCl habrá 1.5 moles de iones de cloruro. Para saber cuántas partículas individuales hay, podemos usar el número de Avogadro. Este número de iones sería 1.5 mol por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 elevado a la 23 potencia, y nos da 9. Esto lo pueden hacer en la calculadora, no se preocupen. Ponen 1.5 por 6.022 por, aquí ponemos 10. Si no tienen para exponer exponencia, tienen que poner algo así como una rayita, ¿da? Y ahí ponemos 23. Lo multiplicamos y nos da 9.033 por 10 elevado a la 23 potencia de iones Cl-. Esa es la respuesta. Vamos en la 2. Caíste en una casilla que te permite avanzar 2 casillas. Acuérdense que ya les dije cómo lo habíamos enumerado. Caíste en una casilla que permite avanzar 2 casillas, pero debes responder correctamente cuántos litros ocupa el mol de gas a condiciones estándar. P1 a 1 a atm y T es igual a 2.3
0.15 Kelvin. ¿Cuál es la respuesta? Esta es una pregunta directa sobre el número molar de un gas ideal en condiciones estándar, conocido como TPE o CNPT. Por definición, un mol cualquier gas ideal ocupa el volumen de 22.4 litros a condiciones estándar. Así que, por lo tanto, la respuesta es 22.4 litros. Bueno, pasé por varios medios esta pregunta y es el mismo medio. 22.4 litros. Vamos a la pregunta 3. Imagina que tienes una pequeña burbuja de aire con volumen de 0.01 litros. Si esta burbuja contiene 0.0005 mol de dióxido de carbono CO2, ¿cuántas moléculas de CO2 hay en la burbuja? Para calcular el número de moléculas CO2 de dióxido de carbono, utilizaremos nuevamente el número de Avogadro. Número de moléculas CO2 igual a moles de CO2 por el número de Avogadro. Número de moléculas CO2 igual a 0.0005 mol. Eso lo vamos a convertámoslo en potencia. 5 por 10 elevado a la menos 5. Esto equivale a esta cantidad. Por el número de Avogadro. Hacemos el cálculo y nos da 3.011 por 10 en 10 elevado a la 19 potencia moléculas de CO2. Vamos con el número 4. Considera que tienes una cuchara de azúcar. Por dado caso le toca esta pregunta. Considera que tienes una cuchara de azúcar que contiene 5.6 por 10 elevado a la 22 potencia moléculas de sacarosa. Sacarosa es la agua con azúcar, que sería C12H22O11. ¿Cuántas moléculas de sacarosa hay en la cuchara de azúcar? Para encontrar el número de moléculas, dividimos el número de moléculas por el número de Avogadro. Moles de sacarosa o número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Dijimos que vamos a dividir el número de moléculas de sacarosa, 5.6 por 10 elevado a 22 potencia de moléculas entre el número de moles, y el resultado nos da 0.023 moles de sacarosa aproximadamente. Aproximadamente vamos a ocupar esa palabra porque ahora que salen pues un montón de números. Está siguiendo una receta para hacer galletas y te pide usar 0.5 mol de bicarbonato de sodio, NaHCO3. ¿Cuántas moléculas de NaHCO3 necesitas para completar la receta? Utilizamos el número de Avogadro para convertir moles a moléculas. Número de moléculas de NaHCO3 es igual a el número en los moles de NaHCO3 por el número de Avogadro. Sería aquí vamos a multiplicar 0.5 mol por 0.022 por 10 elevado a la 23 potencia moléculas de mol, y nos da como resultado 3.011 por 1023 moléculas de NaCHO3. Lanza nuevamente los dados. Avanza el número que obtengas si respondes correctamente. ¿Cuántas partículas hay en 2 moles de átomos de oxígeno? Aquí es importante notar que se refiere a átomos de oxígeno individuales, no a moléculas de oxígeno. Por tanto, simplemente multiplicamos el número de moles por el número de Avogadro. Número de átomos de oxígeno, moles. Ese número de moles creo que se obtiene de cuántos elementos hay aquí. Aquí hay 2 de oxígeno. A eso lo multiplicamos por el número de Avogadro, 2 por 6.22 por 10 elevado a la 23 potencia de átomos de mol. Número total de oxígeno sería 1.2044 por 10 elevado a la 24 potencia de átomos de oxígeno. Más o menos lo entendieron. Espero que sí. Pero si quieren entender esto, al final en el área de comunicaciones, y por les digo que está más divertido hacer esto que estar haciendo lo otro. Vamos a ver. Ahí tenemos el juego y listo. A jugar, todo el mundo, a jugar. Saquen el dado y comiencen. ¿Cuántas preguntas son? 5. No, 6 preguntas. Creo que van a pasar por las 6 preguntas, así que vayan memorizando cómo hacer cada pregunta. Continuamos. Ahora vamos con el área de comunicación.
¿O quieren que nos vayamos? Vamos de un solo hacia el área de comunicación de nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a ver, de un solo vámonos ahí. De un solo nuestro cuaderno de trabajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos dice, pareja de mole y átomo. ¿Qué vamos a hacer aquí? En este caso vamos a identificar el elemento. En este caso vamos a buscar el número de, el número, sí, puede ser el número de Leandro o el promedio de las moléculas, ¿va? O las parejas de mole, ¿va? En este caso vamos a ver, en este caso vamos a buscar el elemento, pero dicen, adelantando más lo que les dije al principio, aquí creo que hay un pequeño gran error, ¿va? Tanto esta ficha, esta, tiene un error, también tiene otro error, tiene esta. Dos fichas tienen un error y hay que ser sabios para seleccionarla. Vamos a ver. Dejemos esto para el caso final. Aquí ya le puse la cercanía, ¿bien? No es el mismo número. Sí, porque el último final, ¿dónde está esta tarjeta? En la primera hace pareja con, la más cercana sería esta, con la 3. Porque miren, el mismo elemento. Solo tomamos, ¿cuántos elementos aquí? 2 átomos, hay 2, lo multiplicamos por el número de Leandro, que sería, ¿cuánto sería? 6.22 por elevado a la 10 potencia y nos da 1.2044. Así que estos dos hacen pareja. La ficha 2 y la ficha 3 hacen pareja. Recuerden que la ficha 1 la vamos a dar por último, porque casualmente hace pareja con la número 20. Olvidémoslo por último. En el caso de este, como solo es 1, nos da el mismo 0.622, así que sería el azufre, así haría pareja con la ficha 9, miren, el mismo número. Miren, aquí está la S, en este caso le colocamos la S o el número que indique. Vamos con la ficha 5, la ficha 5 hace pareja con la 17. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sumamos todos los átomos, aquí hay 11, aquí 45 por 6.0, ¿sí? 6.022 por elevado a la 23 potencia y nos da este resultado. No, este ejemplo, aquí lo estoy tomando como ejemplo. Este ya tiene su nombre. Hace juego con la ficha 17. La ficha 17 sería esta. Hace juego. ¿Ven? Multiplicado y nos da este número. La ficha 6 hace juego con la ficha 14. Miren, tienen la misma expresión. La misma, miren. 1.80. Va. Ahora vamos con la ficha 7, hace juego con la ficha 16. Miren, tienen el mismo CH4 con con la 16 que sería CH4. La ficha 8 hace juego con la ficha 15. Recuerde de nuevo la indicación, se agarra el número de Avogadro y se multiplica por el número de átomos. ¿Vale? Y así como saca, lo puede hacer con su calculador. De un solo póngale 6.022, que equivale a un elemento, ¿va? Eso pesa cada elemento, 6.022 por 10 elevado a la 23 potencia, lo multiplicamos por 1, nos da este mismo resultado. Lo multiplicamos por, en este caso serían 3, y nos da este. En este caso lo cuento, aquí donde está el error que les digo. ¿A dónde está el error? Aquí dice que vamos a multiplicar por ¿cuánto? Aquí sería 4, 5, 6. Multiplicamos por 6.022 y nos da 3.6, no 3.11 como dice aquí. En este caso creo que la ficha tiene un error. ¿Va? La ficha 20 y la 11 porque la fue la última que me sobró. Es número aproximado, pero dice que tiene que ser 3.6. ¿Cuál es que hay cuántos elementos? Hay 6 y yo creo que lo multiplicaron por 5. Se les olvidó que el S y el O no es el mismo elemento, son elementos del azufre con el oxígeno. Son muy distintos. En el caso de esta, ¿por qué les dije que hay un error? Porque al hacer la conversión, ¿cuántos elementos hay? Vamos a ver.
12, aquí, no, que 11, va, 22 más 11 sería 33, más 12 sería 45. 45 por 6.022 elevado a la 23 potencia. No me da este número. Me da el número, me da como número 2 de resultado, no, 2.70.99. Así que ponemos como equivalencia que es este. ¿Va? O sea que tomamos esta cantidad de números, la sumamos y eso lo multiplicamos por 0.602, que es el número de Avogadro, ¿va? Elevada a la 23 potencia. Así ponemos su calculador y así podemos calcular cuáles son las parejas. ¿Va? Bueno, aquí hemos terminado. Muchas gracias por su atención y ya estamos un poquito contentos que se acerca el día del premio. Ahí se lo voy a mostrar. ¿Va? Y no sin antes decirle que gracias. ¿Va? Octavo grado, con ellos comenzamos con quinto grado y vamos a octavo. Pero también la promoción de noveno grado también ha sido un gran apoyo en el 2022. ¿Va? Con ellos que fuimos creciendo y creciendo. Y bendito Dios que pasamos los 100,000. Aquí tenemos a la gerente de YouTube que me dice, y lo superaste. Gracias. Bueno, eso ha sido todo. Ahí estemos pendientes cuando hagamos la transmisión, ¿va? De que recibimos el premio. Y muchas bendiciones, ¿va? Y de pensamientos que podemos dejar, que cuando usted tenga un sueño, que nadie se lo robe. Por mucha negativa que le ponga, que nadie se lo robe. Bendiciones.